Sí, sí, bueno, sí, doctor. y él hizo, para nosotros hizo esto, para nosotros. Y aquí cita él justamente, él, Ramón Gutiérrez, estudió el altiplano, bueno, Ramón Gutiérrez, resultante de las misiones, estudió el Paraguay, estudió paraguayo. Y él cita una cantidad, pero para nosotros hace esto, ¿verdad? Para nosotros, Ah, ya. para nosotros. Sí, este pequeño folleto. Este es el pequeño folleto. Qué Sí. bien, doctor. Pero, Él tiene un libro. dígame, doctor, otra Sí, pregunta, si sí. usted me permite, doctor. ¿De cuántos documentos se compone este libro? Bueno, ¿De cuántos tomos? nosotros entregamos 30 tomos, 30 volúmenes. ¿Y cómo podríamos conseguir nosotros eso? Y eso lo tienen ahora, de acuerdo a lo que me dijo la señorita esta, tienen digitalizados. Este fue el primer volumen que nos permitieron. Recuerda que en la época de Stroessner todos los documentos eran como confidenciales, ¿verdad? No se podía expandir a la comunidad científica, ¿verdad? Porque toda investigación tendría que comunicarse a la comunidad científica internacional. Pero Itaipú tenía mucho celo en guardar, por la conducta misma de Stroessner, de guardar en reserva la documentación sobre Paraguay, ¿verdad? ¿Y usted no nos podría ayudar para encontrar los 30 tomos a través de Itaipú, doctor? Y tienen, aquí yo les voy a decir dónde pueden encontrar. Pueden encontrar allá en el Museo Cultural, No hay. el Museo Guaraní. Están digitalizados, dicen. Ah, digitalizado. Sí. Ya. Están digitalizados. Digitalizados. Después, la biblioteca de Itaipú, aquí en Asunción. Ahí tenían bastantes tomos, Biblioteca de Itaipú. aquí en Asunción. Lo que nosotros logramos publicar con permiso de Itaipú fue ¿verdad? Dos tomos. ¿No quieres cargar? Y luego, otros 3 tomos posteriormente que fueron publicados en una editorial de Buenos Aires. Ah, sí, también está ahí con de Sí. Ramón Gutiérrez, doctor, Sí. en Buenos Aires. Y otro en Madrid, así, ¿verdad? No, pero nosotros publicamos. Yo publiqué Ah, en Buenos Aires. en Buenos Aires. Pero está ahí en Está aquí, sí. Para Itaipú. Sí. 3 tomos. 3 tomos. Eso lo tuvieron escondido, no sé por qué, le dieron mucha bolilla, pero tiene que haber. En algún lugar tiene que estar, ¿verdad? Mira, doctor. Por ejemplo, la biblioteca de la Universidad Católica lo tiene. La biblioteca de la... La Universidad Católica aquí en Asunción. Aquí en Asunción lo tiene estos 3 libros. Estos 3 tomos del segundo volumen, o sea, de la segunda edición, que está mejor hecha, ¿verdad? Biblioteca. Porque en esta segunda edición se incluyen ya otros trabajos sobre la industrial paraguaya de Itacurú y área cercana a Hernandarias. Eran entrevistas orales. Eso tenemos en folleto de Margarita Miró. Ahí está. Tenemos eso, doctor. Bueno, eso está en De el... algunos, Sí. de Hernandarias y de Itacurú, pequeños folletos. Sí, exactamente. Sí, Y bueno, tenemos eso. eso hicimos justamente para complementar. Nosotros Y ahora publicamos. también estamos reivindicando la figura de ese, estamos hablando del Instituto para esa figura del yerbatero, doctor, Claro. que alzaba Mensú. el raído. En el sur. Nosotros encontramos la parte de pobladores antiguos de que ellos no eran mensú, doctor. Ellos porque ellos trabajaban por tareas, cobraban por tareas, entonces eran tareferos, y el mensú es el que trabaja y gana mensualero. Sí. Entonces a ese tarefero nosotros le queremos rendir homenaje, doctor. Está bien. Pero va a depender mucho de usted, doctor. Le queremos rendir un homenaje, una estatua en la rotonda. Tenemos fotografías, todos tenemos, doctor, completo. Ya le hemos hablado al intendente, le hemos hablado. Todos aceptaron, doctor. De hecho, Porque históricamente, no tenemos identidad, doctor. Históricamente, toda esa zona, ¿verdad? De la época ya de los jesuitas, doctor, con los yerbateros.
en la época precolombina ya. Precolombina. Tenemos los yerbales, Sí, yerbales vírgenes. sí, Los guaraníes usaban la yerba mate, ahí está. que los padres jesuitas creyeron de que era una bebida alcohólica, o una bebida negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo despertaban, ¿verdad? Y lo ponían siempre alegres, siempre vivaces, siempre energizantes, ¿verdad? Entonces, creían que era una hierba maldita, ¿verdad? Pero después descubrieron lo contrario, de que era una hierba con muchas cualidades medicinales, aparte de estimular, aparte de, digamos, de crear Grupo para el diálogo, no, para la charla. el diálogo, y sobre todo despertar, ¿verdad? Dar vigor para el trabajo. Sí, Entonces, los jesuitas primero lo odiaron, lo prohibieron, después tomaron como eje de su producción sí, la yerba mate, la madera y la ganadería. sí. Pero así que ellos, las religiones jesuíticas, llegaron a tener 150.000 Animal. indígenas. Y Allá ganadería se desde utilizaba. San Lorenzo hasta toda la pampa, hasta cerca de la pampa argentina y el Uruguay. En el jesuita. Y aquí en Paraguay, yerba mate y maderas, con los cuales forjaron un imperio económico. ¿Por qué fueron expulsados los jesuitas, doctor? Bueno, primero, antes que nada, quiero destacar que Con la cámara. las reducciones jesuíticas, ¿verdad? Mi cámara. Las reducciones jesuíticas fueron declaradas Patrimonio Cultural Universal de la Humanidad. ¿Por qué? Porque fue la empresa más innovadora del encuentro de dos culturas, de la cultura occidental europea, la cultura guaraní originaria, pueblo originario, ¿verdad? Sí. Sin precedentes en la historia, dice la UNESCO, sin precedentes que se haya logrado un diálogo, pues siempre la conquista europea siempre fue conquista militar, política, militar, esclavizante. En cambio, los jesuitas no, fue un encuentro de diálogo persuasivo, respeto a la bañé, al guaraní, el respeto a la cultura guaraní, Al origen. al origen, el respeto Por eso al lleva, hombre. por eso lleva a Caraí, respetaron, ¿verdad? Claro. Allá se Itacurú, Montaí, todo, Carovení, está varios barrios también en el nombre de Itaipú de la época de los jesuitas. Claro, lógico. También tenemos el arroyo Juí Rupado, doctor. Ah, la qué época bueno. de los jesuitas. Y bueno, ahí está. Entonces por eso la UNESCO destacó sin precedentes en la historia. Porque los españoles siempre destruían. Los jesuitas no, respetaban. Y el padre Montoya, padre Ruiz de Montoya, peruano, él fue el que escribió el primer diccionario de vocabulario de la lengua guaraní. El primero, ya que tenemos las primeras palabras de los guaraníes auténticos en la época guaranítica colonial. Tenemos la obra de Ruiz de Montoya. Él escribió también Conquista Espiritual, que es la historia de las revoluciones jesuíticas, ¿verdad? Él escribió varios libros sobre, espera un ratito, ahí donde quieras. Sí, escribió varios libros sobre Las reducciones. las revoluciones y sobre todo el guaraní. Él le encantó el guaraní, ¿verdad? Y escribió varios libros. Montoya español, ¿verdad, doctor? Montoya español. Yo voy a buscar, yo tengo uno que me regalaron en la UNESCO, una edición facsimilar del libro de él. Voy a buscar entre mi biblioteca para regalarles. Muchas gracias, doctor. Porque Montoya fue el que más información de primera mano tuvo, ¿verdad?
Tanto que él fue a España para defender a las revoluciones jesuíticas contra el ataque a los bandeirantes, el ataque a los encomenderos. Y estaba Felipe IV, creo que, en esa época, ¿no? Carlos III fue el que expulsó a los jesuitas. Creo que sí, no recuerdo bien. Sí. Pero lo que quiero destacar es lo siguiente, que Luis Montoya consiguió qué cosa. Consiguió que los jesuitas dependían exclusivamente del rey, no de los gobernadores. Ya. Eran ciudadanos españoles dependientes de la monarquía. De la monarquía, sí. Primer éxito de él. Increíble. Segundo éxito, de que podían portar armas Los indígenas. y ejercitarse el arte militar para defender las revoluciones. Pero Tercero, que le estaba prohibido a todo español o mestizo ir a las revoluciones jesuíticas. Eso ya estaba cerrado a todo español, pero los españoles querían esclavizarlo, ¿verdad? O sea que Luis Montoya es uno de los grandes héroes. Y luchó con fervor, por visto tenía una resistencia física extraordinaria, ¿verdad? Porque recorrió toda la parte de las reducciones, fundó una cantidad de reducciones, fundó la de Guairá, recorrió toda esta zona, pero a pata, ¿verdad? A caballo, apenas había caballo en esa época, ¿verdad? Estaban comenzando, monte, y recorriendo legua y legua, como decían ellos, ¿verdad? Kilómetros y kilómetros. Imagínense, desde Loreto o de Itapúa hasta cerca de Mato Grosso Sur. Bueno, todo a pata, ¿verdad? A caballo. Él se fue a Roma 4 o 5 años para hablar con el rey. Logró hablar con él y consiguió eso. Y escribió varios libros. Y esos libros yo le voy a buscar ahora una biografía buena sobre el padre Montoya. Sí, padre Melía tiene muchos libros. Ah, ¿el padre Melía? Sí. Sí, sí. Voy a conseguirle una bibliografía buena de él, que fue uno de nuestros conductores. Conductor. Sí. Bueno, entonces hay un artículo de él, hay una historia, ¿verdad? Entonces él nació en Lima, pero tanto amó al Paraguay que es tanto trajín, ¿verdad? Esos viajes en barcos que duraban meses, ¿verdad? Vino por Lima, y por el Virreinato allá, ¿verdad? Sí. Y ahí se enfermó y murió, en su lugar de nacimiento. Pero él dijo que quería ser enterrado en las reducciones jesuíticas. Y fueron de aquí, creo que 400, 500 indígenas, fueron hasta Lima a traer su sepulcro, hasta Loreto. Y lo enterraron en la Cristía de Loreto, por expresa determinación de él. Su deseo. Porque ese era su pueblo. Hay muchas bibliografías, yo le puedo conseguir toda la bibliografía sobre eso, ¿verdad? Hoy nomás vine preparado un poco acerca del proyecto, ¿verdad? Pero bibliografías sobre la revolución jesuítica hay muchísimas, y muy buenas, ¿verdad? Pero voy a tratar de conseguirle lo que hizo la UNESCO, la edición fotostática, o sea, un poco tipo fotocopia, pero con las mismas hojas, Sí, sí. apergaminadas de la época, ¿verdad? Como lo tenemos en la Casa de la Independencia. Sí, Algunas. exactamente. Ajá. Eso yo tengo. Sí. Voy a buscarle y le voy a dar a ustedes. Muchas gracias. Y encontrarle otro material que tenga, ¿verdad? Después,
Esta cosa quería decirle también. Bueno, lamentablemente se perdió los restos se incendió y se perdió la tumba de él. Los huesos de él, todos se perdieron, ¿verdad? Lo buscaron, se encuentra el lugar, pero Sí. es desierto, ¿verdad? Un hecho también interesante a destacar es que por este trabajo, este proyecto que hizo la Itaipú, ¿verdad? Hay que aclarar bien eso. Fue una decisión de Itaipú, propósito de Ginebra de Bernardi, financiado por él, ¿Financiado por él? financiado por Itaipú. Ah, por Itaipú, no sé. Ya. Esa vez nos daban 40 millones de guaraníes anuales, perdón, mensuales, cuando el dólar estaba a 126. O sea que teníamos que tener 3 o 4 camionetas más La fuerza y el vigor. todo terreno, ¿verdad? Vehículo, 4x4. 4x4, sí. 4x4 de esa época, ¿verdad? Y la UNESCO me regaló a mí a través mío, ¿verdad?